Hola, espero que se encuentren muy bien en esta semana número 5 de trabajo, en donde analizaremos los modelos pedagógicos que se pueden utilizar en diseño instruccional, algunos, y sobre todo también puntualizar que depende cada uno de los modelos, podemos aplicar ciertas características de uno de otro. Bienvenidos entonces a la semana número 5. Vamos a dar inicio con las perspectivas y los modelos pedagógicos. ¿Qué es lo que esperamos de un modelo? Recordemos que un modelo es esa representación que ya existe de algo que ya se ha utilizado, que algún autor o algunos autores lo han ido afinando y que pues podemos tener ya como resultado algunas características que se refieren a esta parte. En cuanto a la pedagogía, se trata de responder de manera más sistemática y coherente a estas preguntas que están aquí enlistadas. ¿Qué tipo de ser humano se quiere formar? ¿Con qué experiencias crece y se desarrolla un ser humano? ¿Quiénes debe impulsar el proceso educativo? ¿Con qué métodos y técnicas podemos alcanzar mayor eficacia? Entonces, todo esto es lo que se va a contestar gracias a los modelos educativos. Primeramente vamos a abordar el modelo tradicional, este modelo que, pues recordemos, algunos comentan, algunos dicen que ya no es vigente en nuestros días, que se quedó atrás porque se encargaba de moldear al alumno de acuerdo a sus características, tenía una disciplina muy rigurosa y pues se buscaba que el humano fuera un ente ideal, un ente ético, que gracias a las reglas, a los regaños, a veces, ¿no? Hasta golpes, palabras fuertes, se fuera formando. Se cultivaba a través de ella o se cultiva el entendimiento, la memoria y la voluntad, ¿no? Entonces el alumno era el receptor al 100%, el docente era el que se encargaba de transmitir los conocimientos y aquí vemos en estas imágenes algún ejemplo de cómo era y que bueno, pues se llegaba a tener esa disciplina rigurosa y el alumno pues era el receptor de lo que ocurría en el ambiente, en el aula. Los elementos que pues tiene este modelo como tal, el enfoque es entendido como una transmisión directa por parte del profesor y los alumnos son una pizarra en blanco, lo que se comentaba, ¿no? En ese entonces no tenía nada de contenido en la cabecita, todo se los transmitía el docente, íbamos y vaciábamos la información en ellos, en los alumnos, y pues así era como se llevaba a cabo este proceso. Las características más importantes de este modelo es la relación que existe entre el maestro y alumno, que era yo soy el maestro, tú el alumno, tú eres el que escucha, la importancia de la memoria en esta técnica también porque el alumno se encargaba de aprender todo el contenido y la técnica principal para adquirir el conocimiento que era la transmisión del maestro al alumno, como se ve en esta imagen. Y pues también la evaluación que se desarrollaba en este tipo de pedagogía, en este modelo pedagógico, era que el docente se encargaba de verificar que el alumno hubiera aprendido. Entonces, pues veíamos que era a través de exámenes estandarizados, pruebas que tenía que realizar el docente previamente y las iba aplicando al alumno. Este procedimiento de el empleo de preguntas de manera verbal, de hacer ejercicios, de escribir lo que te enseñé, que en ocasiones era con puntos y comas, no exactamente como te di el concepto, quiero que lo escribas. Y así se desarrollaba. Entonces el curso que está el alumno en ese momento desarrollando, estaba cursando, pues tenía que acreditarlo a través de exámenes, pruebas, preguntas que el docente le realizaba para que pudiera él acreditar este nivel educativo o este grado, este grupo, esta unidad de aprendizaje. Hacían preguntas de manera espontánea, los famosísimos, ¿no? Exámenes sorpresa que se daban y durante las clases iba también evaluando, iba haciendo anotaciones y cuando era necesario, así lo consideraba el maestro, pues venía el castigo porque no aprendiste, porque no te lo sabes, etcétera, y por eso el alumno se dedicaba de alguna u otra forma a hacer la repetición, a hacer la memorización de los contenidos.
Se considera la evaluación reproductora de conocimientos porque las explicaciones que daba y los argumentos que daba el docente, pues también el alumno los iba rescatando y los hacía de manera, como ya les comentaba, memorística a través de sus notas y de los textos que ya el docente le iba dando, que por lo general le dictaba o los copiaba de la pizarra, pues entonces se encargaba de esta situación. Tenía una perspectiva tradicional y las habilidades de comprensión que se evaluaban era el análisis, la síntesis y se valoraba lo que había estudiado el alumno, ¿no? Por lo general, repito, era de manera memorística. Posteriormente, el modelo romántico, un modelo muy idealista, muy bueno, pero que sí tenía algunas desventajas, ¿no? Pues su nombre viene a raíz de esto. Se dice por algunos autores que está lejos de una realidad educativa, que los alumnos requieren y necesitan siempre un guía, alguien que les dé las pautas para poder avanzar en su aprendizaje. Pero este modelo romántico trataba al niño por encima de los contenidos, ¿no? Primero estaba el niño, primero la necesidad del niño y el niño decidía lo que podía, lo que iba a realizar, lo que quería hacer. Se le daba mucha libertad en el aula para que él fuera desarrollando actividades y él elegía, ¿no? Esto me gusta hacer, lo hago, esto no me gusta hacer, no lo hago. No lo limitaban, no había ninguna limitante en los alumnos para que pudieran desarrollar los conocimientos en el interior. No existía ninguna interferencia en el ambiente que pudiera cortar este comportamiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje que era muy espontáneo. Los contenidos quedaban relegados, el docente pues no obligaba de cierta manera al alumno a que lo realizara, ¿no? Entonces pues esta situación pues hizo que algunos críticos de la pedagogía pues se pusieran en alerta y dijeran que no, que esto no podía ser, que el alumno no puede aprender por sí solo cuando no tiene reglas, cuando no tiene estrategias bien establecidas y una guía. Entonces, el autor Neil es quien propuso la creencia de que todo ser humano es naturalmente bueno y la sociedad nos corrompe, pero que pues en este sentido el alumno desde pequeño puede elegir qué hacer, cómo hacerlo y de esta manera lograr su aprendizaje, ¿no? En ocasiones pues nosotros nos vemos un poquito pues extrañados de esta propuesta, pero bueno, aquí sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas era que el niño podía elegir por sí mismo lo que quería hacer, los conocimientos y todo lo que él aprendía lo podía decidir. Era más espontáneo, tenía capacidad de argumentación y compromiso con su autoaprendizaje, con él mismo, recibían educación emocional de mejor manera y estaban más preparados frente a algunos retos. Estas es algunas de las ventajas que se proponen y que se desarrollan. Y las desventajas, como es tan abierto, los niños salen alguna de este tipo de escuelas y se enfrentan a otras donde son limitados, donde pues ya los currículos nacionales te están hasta cierto punto, ¿no? Poniendo una barrera, es decir, tienes que aprender esto, tiene que ser con estas actividades, y pues esa es una desventaja cuando vengo acostumbrado a un modelo y me lo cambian. Y hay una falta también muy grande de profesores que estén preparados con este modelo, que también por lo general pues es muy complicado que alguien se especialice. Y como un dato, ¿no? El modelo Montessori es similar a este. Podríamos decir que es parte de la pedagogía romántica porque pues esta autora nos proponía y daba esta gran libertad a los alumnos para que ellos desarrollaran actividades y utilizaran materiales de acuerdo a sus gustos y a sus necesidades. Lo que les interesaba es lo que hacían. Los elementos que se incluyen en este modelo romántico
pues prácticamente es cultivar la libertad del alumno, del aprendizaje, de elaboración de actividades, etcétera. Las clases son de asistencia libre, es decir, yo llego, puedo no ir, pero si voy, voy a hacer lo que a mí me guste, lo que a mí me interese y tengo varias opciones para desarrollar y de esta manera lo hago. Le daba mucha importancia al juego, a la cuestión lúdica, materiales y actividades muy lúdicas. El maestro es auxiliar de lo que deben desarrollar los alumnos. Él genera las experiencias de aprendizaje, pero son muy libres y espontáneas. Entonces ahí vemos también el papel del docente, que él es el que se encarga de verificar que lo hagan, que estén teniendo los materiales y las actividades que prefieren y se desarrolla de esta manera. Aquí la evaluación se mide el logro de los estudiantes, pero no se desarrolla con una sistematización o con un examen, sino que el maestro va tomando y haciendo sus observaciones y va viendo el avance de los alumnos. No hay comparación en el desempeño entre uno y otro. No existe como tal un criterio de evaluación que tenga que alcanzar el alumno. Se guía principalmente por el avance personalizado y la calificación no es una forma para medir. Entonces, pues únicamente se hace de esta manera. Nos pasamos con el modelo pedagógico conductista, que se caracteriza por transmitir saberes de alguna u otra manera, preparando al alumno y reforzando estos aprendizajes. Recordemos un poquito la teoría conductista cuando se utiliza el estímulo y la respuesta por parte de la persona. Consiste en fijar y controlar de qué manera voy a impartir la instrucción, pero siempre pensando en una forma precisa. Y también este modelo considera que la función de la escuela es transmitir saberes, que la sociedad acepte, cambiar una conducta y sobre todo que el alumno vaya desarrollando su habilidad, su capacidad, su aprendizaje para que lo pueda aplicar posteriormente en un ambiente social determinado. Para que se logre el dominio del aprendizaje, debe de realizar tareas y también con estas irlo reforzando después de que son evaluadas. Les comentaba, debe de existir el logro de una modificación de la conducta. Entonces aquí vemos que el docente está al frente, él establece estrategias y logra que el alumno vaya aprendiendo de acuerdo a lo que la sociedad requiere de él. Los elementos que incluye o con los que debe contar son esta relación que debe existir del maestro con sus propios alumnos. Eh, Él se ve como un coach, yo te pongo diferentes actividades, yo te digo cómo mejorar el aprendizaje, tú las vas realizando, te estimulo y te voy motivando para que sea un aprendizaje permanente. Y si no haces la entrega o no desarrollas la actividad como debería de ser, entonces va a existir la privación de algo, va a haber un castigo por acá y se va midiendo de acuerdo a los niveles de logro. Entonces, pues el profesor tiene la tarea de retroalimentar de manera permanente el logro del alumno y le va indicando qué es lo que estás realizando, qué es lo que te falta por hacer. Por ejemplo, no entregaste esta actividad, entonces te voy a reforzar de manera positiva o negativa. En este caso, si no se entregó de manera negativa y voy a aplicar un reforzamiento que es realizar la actividad o hacer alguna otra extra clase o para reponer esta calificación. Entonces se basa en eso. Los logros que se pueden llegar a tener con este tipo de modelo, que se va identificando la capacidad que tiene el individuo para que pueda ejercer algunas acciones dentro de su proceso de aprendizaje. La práctica escolar también está incluida, se motiva bastante al alumno, se desarrolla la memoria como en el tradicional y la relación del alumno con el educador pues es muy pobre, es limitada porque no existe tanta confianza entre ellos. Y pues a manera generalizada, la evaluación se da midiendo lo que el alumno hace constantemente, es sumativa y vamos realizando este tipo de reforzamiento al finalizar. Los veo en el siguiente video para continuar con el modelo constructivista. Entonces nos quedamos aquí, hacemos la pausa y revisen también el próximo video.